Sí, señores, continuamos aquí en su espacio Mujeres en Dinámica. Como habíamos dicho antes de la pausa, nuestro invitado muy especial, muy querido y sobre todo destacado profesor, historiador y político aquí en la ciudad de Nueva York. Y para nosotros es un privilegio contar con la participación en este medio de don o el doctor Marino Mejía. Bienvenido al espacio, don Marino, ¿cómo está? Disfrutando del inmenso privilegio de asistir a esta convocatoria con personas que saben hacer periodismo de altura, con dignidad y con decoro. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Para nosotros es el placer y gracias por distinguirnos con su participación siempre. Marino, sería interesante que le dijéramos a la gente quién es Marino Mejía. ¿De dónde viene Marino Mejía en la República Dominicana? Muchísimas gracias. Es una gran oportunidad. Marino Mejía nació en el barrio de Cambelén, en la ciudad de Higüey, hijo de Mariano Mejía, un ciudadano dominicano nacido en la ciudad de San Pedro de Macorís, y de Petronila Acevedo Polanco, una mujer cibaeña oriunda precisamente de Santiago, de Gurabo. De modo que ese periplo hicieron mis progenitores para traer al mundo este humilde mortal. Estudié en la primaria en Higüey, estudié agronomía en el Politécnico Loyola, fui graduado en la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma, estudié educación, historia, he sido profesor universitario, profesor de secundaria, tengo alrededor de 40 años residiendo en la eufemísticamente llamada ciudad de los rascacielos y he estado envuelto en el quehacer político desde joven, luchando por conseguir que la justicia se aposente en la sociedad dominicana y se le dé a cada quien según su trabajo y según sus necesidades. En eso estaremos luchando hasta el último día de nuestro suspiro. Así es. ¿Cómo se valora Marino Mejía como esposo, como hombre, como padre, como abuelo? ¿Es abuelo Marino Mejía? Claro que sí, soy padre, soy abuelo, tengo 10 nietos, una bisnieta a quienes quiero muchísimo. He hecho todo lo humanamente posible para que mis hijos se hicieran profesional. He batallado dando el mejor ejemplo como padre. Como siempre, aparecen contradicciones a veces en el desarrollo de la familia. No soy casado. Mis hijos nacieron todos en la ciudad capital, particularmente en el ensanche La Fe. Hemos batallado aquí por los últimos 40 años, aunque ellos no tienen tanto, pero sí tienen como 30 y algo. Siempre contento, porque hasta este momento mis hijos no han sido objeto de ningún tipo de preocupación a la ciudad, porque se han portado a la altura de buenos ciudadanos. Y desde esa perspectiva me siento definitivamente orgulloso. Marino, dice que tiene cerca de 40 años aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué decide Marino Mejía venir a esta ciudad o a Estados Unidos? Vine a los Estados Unidos en función de un acuerdo que existía entre la Universidad Autónoma y Hostel Community College. Un profesor de la Universidad Autónoma venía para trabajar en Hostel College y un profesor de Hostel College iba a República Dominicana para trabajar en la Universidad Autónoma. Uno de esos fue Marino Mejía, pero el plan se frustró cuando yo llegué porque hubo un problema con Hostel. Sacaron la presidenta, que era Edward Macurso, o la señora Macurso Edward, y Marino Mejía decidió establecerse aquí en la ciudad de Nueva York. Evidentemente, aunque yo era profesional,
y tenía un sueldo relativamente bueno como profesor universitario. Sin embargo, no era lo suficientemente abundante como para uno vivir como quería o debe vivir un profesional y todo ser humano. Por eso decidí quedarme en Nueva York, hice todos mis papeles, hice la ciudadanía y aquí estamos disfrutando de un retiro en la ciudad de Nueva York, una pensión. Aún no la he conseguido con relación al Estado Dominicano, pero estamos batallando. Usted es un político de una larga data, pero ha pasado por diferentes instancias políticas. ¿A qué se ha debido esos cambios? Y en el día de hoy, ¿cómo usted se siente perteneciendo a la organización política a la que pertenece en este momento? Interesantísima pregunta. Sí, desde joven he estado en el quehacer político. He pasado por diferentes niveles en la medida en que he ido creando, entiendo yo, conciencia de lo que es la dinámica política, en lo que es la lucha de clase y la lucha de intereses en el quehacer de la sociedad. He ido definiendo mi posición ideopolítica. En estos momentos me encuentro militando y soy el secretario general del Frente Amplio, organización en la que hace tiempo debí militar, pero estuve en Alianza País, después estuve en el Partido Humanista, sencillamente satisfaciendo una petición que me hiciera un amigo. Estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo militando en el Partido Comunista de la República Dominicana. Estuve cuando fui estudiante de intermedia y secundaria en la Juventud Estudiantil Católica como joven de pueblo, en donde hay una incidencia significativa de la religión católica en las instituciones de los jóvenes. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo y sobre todo mi paso por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me hizo ver la realidad un poquito más clara. Y ahí reside la base sobre la cual he decidido militar alrededor de las ideas revolucionarias. Hablando y tomando en consideración que usted es un hombre ducho y sobre todo en lo que tiene que ver en los aspectos políticos, usted estuvo, no sé si escuchó la primera parte del programa en la que el presidente de la República, Luis Abinader, dice que la República Dominicana, valga la redundancia, está preparada ante cualquier contingencia frente a la situación de caos que vive la hermana República de Haití. ¿Cuál es su parecer en ese sentido? Y sobre todo, que hicimos la acotación de que este programa la semana pasada se hizo eco de una denuncia de parte de la oficina o la encargada de la oficina que tiene que ver con droga y delito ante las Naciones Unidas, pero que como que eso las autoridades dominicanas no le han tomado en consideración. ¿Cuál es su opinión en torno a esos dos aspectos? Bien, en primer lugar, todo Estado debe estar preparado ante cualquier contingencia del exterior, pero no solamente con relación a Haití. Debe estar preparado ante cualquier contingencia, venga de donde venga. Entonces, con relación a Haití, lo que yo aprecio es que muchas veces cogemos piedra para lo más chiquito. Hay mucha preocupación con relación a lo que pasa en Haití, pero en el país hay un conjunto de gente viviendo también al margen de las normativas migratorias, con muchas bancas de apuestas, con mucho dinero invertido en República Dominicana bajo algún tipo de estructura fuera de ley, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe que desde Haití, no solamente, no ahora, no únicamente ahora, desde hace mucho tiempo, pasa por esa frontera armas, droga, tráfico humano, etcétera, etcétera. Y como si nada ha pasado. ¿Qué pasa? Que hay toda una estructura mafiosa que se encarga de traficar con todos esos ilícitos, pero para eso
parece que el país no está preparado ni lo va a estar. Y en ese sentido, creo que el presidente fue unilateral cuando habla de estar preparado ante cualquier contingencia de lo que pase en Haití, solamente en esta circunstancia en que en Haití se da una especie de revuelta. Hace mucho tiempo que la situación en Haití está siendo controlada por una plataforma que se llama el caos controlado. Y el presidente de la República y los grandes intelectuales que tiene inserto en la estructura de gobierno saben perfectamente dónde nace y qué significa el caos controlado. Si la gente que llegara a la República Dominicana viniera por el lado de Puerto Rico, ahí no hubiera ningún problema, porque para males peores hay todo un sedimento racista en la República Dominicana en lo que respecta al haitiano. Si bien es cierto que la República Dominicana... Es decir, Marino, aclaremos ahí un poquito, porque mucha gente como que no quiere sincerizarse en esa parte. Ciertamente actuamos en forma despectiva hacia Haití. ¿Por qué es? Porque por el color de la piel. ¿Tiene mucho que ver eso? ¿Somos racistas en buen término? Claro, es un elemento que está presente por el color de la piel y porque algunos, de manera malintencionada, han interpretado los procesos históricos acomodándolo a su sentimiento anti-haitiano. Si bien es cierto que nosotros nos independizamos en una cruenta guerra contra Haití, no menos cierto es que eso hay que ubicarlo y analizarlo en su contexto. Y ahí para acá ha sucedido muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de haitianos que mató Trujillo. Por ejemplo, que Trujillo narigoneaba a los gobiernos haitianos. Por ejemplo, que muchos ministros dominicanos, para no ir más lejos, el expresidente del Tribunal Constitucional, cuando fue ministro de Trabajo, trajo 85,000 haitianos, de los cuales, según algunos números, se quedaron casi todos en la República Dominicana. Es decir, en buen sentido también es una hipocresía de parte de los gobiernos dominicanos, porque todos, de una forma u otra, han participado de la traída de los haitianos para los trabajos forzados. Y lo dejamos así. Por supuesto que hay una doblez, hay una hipocresía. Y es importante que se sepa, querida Niurka, que si Haití mejora en condiciones económicas y sociales, a la República Dominicana le va mejor. Si Haití empeora en condiciones bélicas y de decomposición social, a la República Dominicana le va entonces peor. Porque hay un vínculo, puede decirse casi umbilical, con relación a Haití, porque ellos constituyen, por las razones que todo el mundo conoce y que resultaría un tanto prolijo enumerar, la plataforma de trabajo fundamental en la República Dominicana, en la agricultura, en la construcción, y ahora están incursionando en toda una serie de trabajos que antes lo hacía únicamente el dominicano. ¿Qué pasa? Que la mano de obra barata y la posibilidad de chantajear al haitiano cuando se le acumula una cantidad de deuda por razones laborales, se le chantajea con el asunto referente a su ilegalidad en el país. Que hacen muchas cosas feísimas, ilegales, eso es verdad. Y también eso lo hacen los dominicanos cuando están en playas extranjeras. No todos los dominicanos, igualmente, no todos los haitianos. Creo que hay... Marino, para que no se nos vaya la idea de Haití ahí, me gustaría su valoración, su opinión en torno a cuál debió o cuál debe ser, si es que no lo saben, pero para que lo sepan, cuál debe ser la actitud del Estado Dominicano o del gobierno dominicano, del presidente dominicano y las instancias que tienen que ver con eso, de la denuncia que hizo a finales de diciembre la
la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito. Lo hace en un escenario público abierto en el que yo dudo que nuestras autoridades no sepan lo que ella dijo, que todas las armas que llegan a Haití llegan de los Estados Unidos. ¿Qué usted entiende que debe hacer el gobierno dominicano en ese sentido? Evidentemente que el gobierno dominicano y todas sus instancias de seguridad militar, policial, etcétera, deben estar puestas en respetar toda la plataforma legal, en controlar que en República Dominicana no penetren como Pedro por su casa los ilícitos que penetran todos los días, droga, armas, tráfico de gente, etcétera, etcétera. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner su propia casa en orden, para después emitir todos los conceptos que entienda pertinentes. Y claro está, lo que está pasando es tan grave que cuando, y eso lo he dicho en otras oportunidades, cuando mataron a Moïse, no a Juvenel Moïse, los que participaron en ese crimen aterrizaron en Higüey y atravesaron todo el país, pernotaron en la República Dominicana y luego pasaron como Pedro por su casa para Haití y participaron en el asesinato del presidente haitiano. Claro está que hay manos haitianas definitivamente responsables. Estamos mirando que ahora hasta la esposa del extinto presidente haitiano está siendo acusada de haber participado en ese magnicidio. Pero bueno, volviendo a la matriz de tu pregunta, el Estado Dominicano tiene que demostrar en los hechos que tiene la casa en orden, que ni droga, ni gente, ni armas, ni nada que sea ilícito pase por nuestra frontera, y mantenerse vigilante ante cualquier situación que ponga en peligro, claro está, la soberanía nuestra, pero no solamente con relación a Haití, sino con relación a cualquier potencia extranjera, como bien dijera Juan Pablo Duarte. Así es. ¿Considera Marino Mejía que tienen, por ejemplo, los Estados Unidos alguna manera de convertirse en un factor o en un agente pacificador y en la disminución de la violencia, de estos hechos de violencia que se están dando en Haití en este momento? Porque como que cualquiera diría, es un poquito difícil, si no dice nada. Es una pregunta interesante, Niurka. Estados Unidos, a mi juicio, no le interesa que las cosas en Haití se pacifiquen, que Haití se convierta en una sociedad acorde con los principios de la democracia, acorde con normativas civilizadas. No le conviene. ¿Por qué? Desde hace mucho tiempo hay proyectos de apoderarse de las riquezas de Haití, y Leonel Antonio Fernández Reina sabe de eso. El expresidente de los Estados Unidos también sabe de eso. Y hay un conjunto de empresarios norteamericanos que han vivido en los últimos años tratando de apoderarse de territorios de Haití, y la forma como pretenden conseguirlo es sobre la base de que allí predomine un caos, porque en río revuelto, ganancia de pecadores. Y eso es en esencia lo que ha estado pasando en ese vecino país, con un pueblo digno de mejor suerte, un pueblo que ha jugado en la historia de la liberación latinoamericana un papel tan elegante, un papel tan lleno de orgullo. Ha caído en una situación, lo han conducido a una situación definitivamente lamentable, y eso debemos tomarlo en cuenta. Quiero hacer el aclarando de que Marino Mejía, historiador, profesor, político,
cae justamente dentro de esta serie de programas que estamos realizando en este mes por la patria, Grandes Dominicanos en el Exterior. Marino Mejía es un ejemplo de ello, y en ese sentido, por ejemplo, Marino, a mí me gustaría preguntar, justo en el marco del 211 aniversario de la fecha de nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, y justo también ya que vamos a conmemorar otro día, otro aniversario este próximo 27 de febrero, ¿cómo usted contextualiza esta situación? Ya ha dado algunas pinceladas, pero ¿cómo usted contextuaría, ¿no?, esta situación que está viviendo la República Dominicana, Haití, justo en el marco de estos dos momentos estelares que ha de vivir la República Dominicana este próximo 27 de febrero? Debo decir que hablar de Juan Pablo Duarte, la mayoría de la gente entiende que Duarte fue sencillamente un nacionalista radical, viendo el nacionalismo desde una perspectiva doctrinaria, de una perspectiva sectaria. No, Juan Pablo Duarte creó y desarrolló un estilo de vida, un hombre que vivió con decoro, con honestidad, fue un ciudadano de primera, hizo informe y rindió cuenta hasta del menor centavo cuando estuvo en los afanes militares, y usó su riqueza y el de su familia para libertar su país, para hacer crecer una República Dominicana libre e independiente, o que se hundiera la isla. Entonces, quiero señalar finalmente que debemos ser cuidadosos al momento de evaluar lo que está pasando en Haití, y que como dominicanos debemos entender además que Haití no se va a separar de nuestra isla, porque eso es imposible, y cada vez que las cosas se descomponen en Haití, la única ruta que tienen es hacia la República Dominicana, porque al mar no se van a tirar. Y debemos ver estas cosas desde una perspectiva seria, desde una perspectiva humanista y de una perspectiva también progresista y revolucionaria, que es un pueblo que merece nuestro respeto. Y en ese sentido, por ejemplo, Marino, ¿usted considera que el gobierno dominicano ha actuado como debe o faltan algunas cosas? Evidentemente que el gobierno dominicano no ha actuado en su totalidad como debe. A nadie se le ocurra entender mi explicación como que sencillamente todo lo que pasa en Haití tiene una razón. Es una razón de ser, pero no necesariamente se justifica. Creo que el gobierno debe poner la casa en orden, lo he dicho varias veces. Los gobiernos dominicanos y el de Abinader no ha sido una excepción. No han hecho todo lo que deben hacer para garantizar una situación de tranquilidad en los territorios de la frontera dominicana. Ahí falta muchas cosas por hacer, comenzando por esa plataforma corrupta entre los militares, que uno fácilmente lo evidencia dándose un viajecito a Pedernales, y se lo dice una persona que fue director del Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Barahona, y viajaba casi todos los fines de semana a Haití, y veía cómo se comercializaba al margen de la ley en la frontera. Y eso sigue pasando, eso tiene décadas y décadas. Pongamos la casa en orden primero. Marino, su larga data aquí, todos estos años, cerca de 40 años aquí residiendo en Estados Unidos, pero básicamente en la ciudad de Nueva York, evidentemente que dice que usted es una persona autorizada para hablar sobre ese tema. La pregunta, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Cuál es su concepto de la comunidad dominicana aquí en Estados Unidos, pero muy específicamente en Nueva York? ¿Y por qué no se ha podido como hilvanar o estructurar una agenda común que en lo que no se vea lo particular, sino que ciertamente se vea crecida en la forma y la dimensión que corresponde a la comunidad dominicana? Interesantísima pregunta al final. Los pueblos cuando viajan
y los dominicanos no somos una excepción, sino que acentuamos el criterio. Cuando viajan, llevan en su maleta normas, costumbres, mañas, desafueros, cosas buenas, cosas regulares y cosas malísimas. Eso pasa, por un lado, con nuestra gente. Por otro lado, parece que también tenemos en nuestra estructura celular el sentimiento de la división. Esto puede tener origen en falta de formación, esto puede tener su origen en poner en primer término el interés individual y no el interés colectivo. Y lo otro es que aquello de cabeza de ratón y no cola de león se ha puesto de manifiesto a lo largo y ancho de toda la historia dominicana. Aquí la comunidad dominicana evidentemente tiene serios problemas. Y ojo, esto no lo había dicho. Hay personas en la comunidad dominicana, hay organizaciones en la comunidad dominicana, hay partidos en la comunidad dominicana que entienden que una de las responsabilidades del gobierno dominicano es resolver los problemas del dominicano que vive en el exterior. Eso no es así. Y mucha gente pues busca el colocarse al lado de los partidos que lucen triunfadores para desde esas instancias aquí en el exterior poder mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. La comunidad dominicana debe tornarse cada vez más pujante y trabajar para desarrollarse en términos material, espiritual, cultural, intelectual, etcétera, trabajando duro, acorde con la ley, y claro está, que se le trate con la debida justicia, pero no esperar que se aplique la política del maná, que las cosas buenas le caigan desde el cielo. Hay que trabajar duro para desarrollar cuantitativa y cualitativamente nuestra comunidad. Pero entonces, Marino, entonces, algunas acciones que se dan, ¿qué es lo que pasa? Que no logra integrarnos, porque, por ejemplo, se va a realizar próximo el sexto encuentro en el Capitolio de los dominicanos en el Capitolio. Es un evento que es dirigido, que es producido por el congresista Adriano Espaillat, pero entre tantos tenemos hombres sobresalientes, hombres y mujeres, en diferentes áreas del quehacer aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, todos estos hechos que se dan, estas acciones, ¿qué pasa? Que no logran como compactar. ¿Por qué somos entonces tan individualistas? Que al final se evidencia que no es más que un impacto muy personal, nada que ver con la integración de la comunidad. Eso es una verdad del tamaño de la Basílica de Higüey, lo que acaba de decir Niurka. Ahora, ¿qué está pasando? Que un funcionario, vamos a poner por ejemplo el amigo Adriano Espaillat, es un representante de la comunidad del distrito 13, creo que es, ¿no? Sí, distrito 13. Que está integrado no solamente por dominicanos, está integrado por gente de diferentes etnias, ¿no? Que desde el punto de vista etnológico, ahí hay una mezcla extraordinaria, afroamericanos, latinos, latinoamericanos, americanos, etcétera, etcétera. Y su función es hacer crecer cuantitativa y cualitativamente esa comunidad, ese distrito. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que como dominicano debe ser un faro de luz que fortalezca nuestro prestigio, que fortalezca nuestra condición de ciudadanos que vivimos en un marco de dignidad y de decoro, trabajando duro por nuestra comunidad y por nuestra superación de manera particular. Sin embargo, muchos que entienden que cuando llega un dominicano debemos aprovechar porque podemos obtener prebendas y privilegios. Y eso definitivamente es un error. Pero hay mucho trabajo, querida Niurka, por hacer en esa dirección.
en la medida en que crece la incidencia de dominicanos, como es el caso de Idani Rodríguez, y nosotros tenemos alrededor de 20 oficiales electos. Eso es muy importante. Ahí está Carmen de la Rosa, una muchacha muy trabajadora, pero hay que trabajar con un sentido integralista. Un dominicano que llegue a una posición de donde puede contribuir a que vengan fondos para mejorar la calidad de vida, no quiere decir que ese dinero vaya destinado a bolsillos específicos, que dicho sea de paso, también hay corrupción, también hay corrupción. Así es. ¿Tiene, ya para venir cerrando, Marino, ¿tiene Marino Mejía alguna idea de cómo podemos romper este cerco para que podamos ser y podamos desarrollar una agenda común a la que aspiramos todos, dominicanos y dominicanas, en el exterior, pero muy específicamente aquí en la ciudad de Nueva York? Desde hace mucho tiempo, Niurka, hemos estado masticando la necesidad de la conformación de una agenda dominicana. ¿Qué es lo que el dominicano quiere? ¿Qué es lo que el dominicano necesita? Entre lo que quiere y necesita, ¿qué es lo posible? No solamente en términos material, sino en términos culturales, en términos educativos, en términos espirituales, etcétera, etcétera. Y sobre esa base, tratar de acercarnos a esa plataforma de funcionarios dominicanos, de intelectuales dominicanos, de clubes deportivos y culturales dominicanos, de trabajadores de la cultura, de gestores culturales, para que de una manera unitaria, de una manera que todos, tomados de la mano, empujemos una dirección, en una misma dirección, alcancemos paso tras paso los objetivos que requiere y merece la comunidad dominicana para empoderarse. De esa forma, entiende este humilde mortal, llegará el momento en que el dominicano será una fuerza decisoria en la comunidad dominicana, particularmente en Nueva York. Marino, yo hablar con usted siempre se aprende mucho, pero siempre se necesita mucho más espacio del que podemos nosotros dar en una hora, 60 minutos en un programa de televisión, porque se quedan. Sabemos que usted maneja la temática internacional. Nos hubiera gustado conocer, pero eso ya le vamos a invitar para que hablemos un poquito más ampliamente sobre la situación que se está dando en Oriente Medio, con la situación de Israel, Palestina y otros temas tan importantes y sobre todo Pero si podría explicarlo así, a grosso modo, para explicar en qué consiste la situación entre Sudáfrica e Israel, esta denuncia que hace Sudáfrica, así para que la gente entienda y entonces dejemos abierto este espacio para otra participación de Marino Mejía aquí con nosotros en Mujeres en Dinámica. Definitivamente es un tema extraordinario. Ahí hay situaciones históricas que vienen desde lejos y en los últimos tiempos, y sobre todo con este lamentable genocidio que se ha cometido en Palestina y en otras latitudes, los africanos han ido despertando y se han dado cuenta que no pueden seguir haciendo actos de genuflexión ante su más despiadado esclavos, ante los más despiadados esclavistas, ante los más despiadados explotadores. Y ahora en Sudáfrica se está volteando la tortilla y habrá que comérsela en otra dirección, lo que viene a fortalecer las fuerzas progresistas, no solamente de Sudáfrica, porque eso va a incidir y está incidiendo en otras latitudes, porque fíjense lo que está pasando en Medio Oriente, fíjense lo que está pasando con los hutíes, fíjense lo que está pasando con Siria, fíjense lo que está pasando con Irán, y eso, y no quiero ser pitonizo, ni quiero ser voz agorera, nos aproxima a una conflagración de mayúsculas proporciones, wow, y lo cual sería definitivamente doloroso para toda la humanidad.
Bueno, de verdad vamos a tener que conversar sobre ese tema para que concienticemos en ese sentido, Marino. Creo que se hace necesario. Nosotros queremos despedir por esta noche, por esta tarde, por esta mañana, donde quiera que usted esté y que haya compartido con nosotros la participación estelar de nuestro amigo muy querido Marino Mejía, quien es profesor, historiador y político. Se nos quedó la parte política a nivel aquí del dominicano en el exterior, pero ya va a ser en otra oportunidad, Marino. Gracias por dispensarnos todo este tiempo, Marino. Gracias por el privilegio de entrevista en nombre mío y del Frente Amplio, o al revés, en nombre del Frente Amplio y mío también. Gracias. Así es. Señores, continuamos con el espacio. Vamos a una siguiente pausa y retornamos con todo lo que resta de Mujeres en Dinámica. No se muevan, ya volvemos.